Muy buenos días, un gusto recibirlos en esta jornada de jueves de mayo, aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Aquí estamos, ¿qué tal? Buenos días para todos, para todas. Esto es la primera edición de MB Noticias. 14 grados la temperatura de esta hora, está fresquito, pero agradable, le diré. ¿Usted tiene frío? Agradable, no. No está para manga corta afuera, voy a decirlo. Ahí está, un abriguito livianito y con eso va a andar bien para el resto de la jornada. Porque la mínima prevista para hoy, según Enumet, era de 12 grados. La máxima será de 19 con cielo nuboso y cubierto durante prácticamente toda la jornada. Y nuboso va a seguir mañana viernes, el 12 de mayo. Continuará sin lluvias por el momento, 8 grados la mínima, 20 grados la máxima para el área metropolitana. ¿Cómo arranca el fin de semana? El sábado 13, mínima de 10, máxima de 22 con cielo nuboso y algo nuboso. Hay un solcito haciendo fuerza allí para arrancar el fin de semana, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Sí, y entre los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana tiene que ver mucho con lo que es la situación del déficit hídrico y de la sal, porque ayer hubo novedades. El Poder Ejecutivo anunció que va a entregar un subsidio equivalente a 2 litros de agua embotellada para poblaciones de riesgo que sean beneficiarias del plan del Ministerio de Desarrollo Social o que sean atendidas por el Fondo Nacional de Recursos. Sí, este tema también se estuvo manejando a nivel parlamentario porque la Cámara de Diputados aprobó una minuta para enviar al Poder Ejecutivo la intención de realizar una campaña de bien público para, comentar y llevar tranquilidad a la población con lo que está pasando en el agua. En el Senado, en tanto, el oficialismo se negó a votar una serie de medidas que había propuesto el Frente Amplio. Bien, y en otro orden, la Fiscalía pidió la condena de 2 exdirectores de la URSEC, que estamos hablando de Gabriel Lombide y Nicolás Endoya, por presuntos ilícitos durante su gestión en el organismo. Les imputó 3 delitos de abuso de funciones. Desde fuera de fronteras, nos vamos cerquita hasta la República Argentina, porque el presidente de aquel país, Alberto Fernández, anunció que sumará nuevos elementos al juicio que está realizando contra la Suprema Corte de Justicia. Se trata del fallo que suspendió las elecciones a gobernador en 2 provincias gobernadas por el peronismo. A las 8:30 de la mañana estaremos recibiendo a Sebastián Moreno, director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, para hablar sobre la situación de los asentamientos en la capital. Estos son algunos de los temas que vamos a tener para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real, algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Sí, ¿por dónde no conviene circular? Porque va a estar cortado hoy hasta las 12 del mediodía. Ariosto, entre Parvadomus y Francisco Cortina. Esto es por tareas de carga y descarga. Y después Gaboto, entre Guayabos y Rodó, también en el mismo horario, de 7 a 12 horas por tareas de hormigonado. Arturo Prat, entre Tomás de Tesanos y Meriton González, cortado hasta la 1 de la tarde por tareas de grúa allí en la zona. Y también Mérola, entre Benzano y Vidiela, cortado hoy hasta las 6 de la tarde por un evento que se va a estar realizando en la zona. Itapúa, entre Boulevard Artigas y Julio Herrera y Rexig, hasta las 4 de la tarde. Y Benito Nardone, entre Boulevard Artigas y también Julio Herrera y Rexig, por podas, también hasta las 4 de la tarde. ¿Quiere 2 más? Sí. Bueno, Andrés Martínez Trueba, entre Soriano y Canelones, de 9 a 14 horas por tareas de hormigonado, estará cortado allí. Y también Rafael, entre Cicerón y Maceo, de 9 a 16 por, tareas también en la zona que se extenderán desde hoy y hasta el 19 de mayo. ¿Cómo le está costando el sol salir, Ah, está haciendo una fuercita, pero está movida la mañana, Mire qué tránsito. Y es jueves, Mañana se pone complicada la cosa. Mira, algunos de los temas, como decíamos, que habíamos anunciado, el gobierno anunció que va a garantizar 2 litros de agua embotellada de forma diaria a personas beneficiarias del plan del MIDES. Sí, entre otras cosas, la medida también beneficia a pacientes con insuficiencia renal crónica y también personas con cirrosis y a personas con enfermedades crónicas vinculadas, que estén vinculadas y registradas en el MIDES. Sí, la iniciativa se va a desarrollar por el término de un mes y luego se evaluará su continuidad en función de los avances de otras medidas que están en estudio. Se garantiza el consumo de 2 litros de agua por día, por persona, obviamente, a través de lo que se va a instrumentar en el pago de asignaciones familiares Plan de Equidad. Por otro lado, también se va a garantizar el costo en lo que tiene que ver con mujeres embarazadas que actualmente reciben asignaciones familiares Plan de Equidad. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un programa vinculado a personas con enfermedades crónicas que también va a estar contemplado, va a ser a través de las asignaciones familiares Plan de Equidad,
lo cual habla de un procedimiento sumamente ágil y simple, porque se contempla justamente el valor por persona de lo que sería el costo de 2 litros de agua por día, y eso se transfiere en el equivalente de un mes. En el caso de personas vinculadas a enfermedades crónicas, en el programa de enfermedades crónicas del Ministerio de Desarrollo Social, es a través de la tarjeta Uruguay Social. Los pacientes con insuficiencia renal crónica que son tratados bajo el Fondo Nacional de Recursos, y los pacientes con cirrosis que también están en lista de espera de trasplante y que están siendo tratados por el equipo y la unidad institucional de trasplante hepático van a recibir la cantidad de agua necesaria por día también durante este mes. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica o con cirrosis, el Fondo Nacional de Recursos les hará entrega del agua directamente. Además, quedó instalado un equipo coordinador integrado por los Ministerios de Ambiente, Salud Pública, Economía, Desarrollo Social y OCE para monitorear la evolución de la situación del agua y analizar las respuestas que debe dar el gobierno. Por otra parte, se encuentran en diálogo con diferentes empresas para evaluar convenios que permitan bajar el costo del agua embotellada. Bueno, y a propósito de OCE, en las últimas horas el ente definió instalar una represa provisoria en el río Santa Lucía que estará pronta la próxima semana. Sí, el presidente de OCE, justamente Raúl Montero, dijo que es parte de las iniciativas para aumentar las reservas de agua y el costo va a ser de $500.000. El efecto de esa represa es aislar un tramo del río Santa Lucía, aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes, con el fin de gestionarlo en forma más eficiente, más de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros, en cuanto a la altura que queremos que mantenga, la altura que no queremos que sobrepase y a la cantidad de agua que pueda entrar desde el Río de la Plata en momentos en que tenemos una marea alta. Eso además nos podría habilitar algunas otras soluciones. Seguimos pensando en cómo estirar esas reservas, seguimos pensando en cómo seguir prolongando el plazo del mantenimiento de la reserva de agua dulce para poder mantener este tipo de normalidad que estamos teniendo ahora, porque lo que vendría después, si se nos terminara eso, sería mucho más difícil de encarar. Estamos tratando de que ese momento no llegue y esta obra entendemos que tiende a estirar, como un factor más a que ese plazo sea lo más largo posible. Bueno, y en esa rueda de prensa Montero también hizo referencia, fue consultado por los datos sobre salinidad que presentó la comuna capitalina hace un par de días y en ese marco señaló que es difícil mantener los parámetros de salinidad de forma estable. Además sostuvo que en la mayoría de los casos el agua está por encima de los parámetros, es decir, dentro de los parámetros establecidos, que obviamente se aumentaron en los últimos días. Y por ejemplo, siendo más común estar entre 350 que de los 400 milímetros de sodio por litro de agua, que son estos nuevos parámetros que hablábamos. Es muy problemático mantener un nivel exacto de los niveles de esos dos parámetros. Nosotros traemos agua del Santa Lucía, de Paso Severino y aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes. Esa mezcla, si nosotros se nos sube la salinidad en un instante, tenemos que abrir más Paso Severino y eso nos lleva como 30 horas. O sea, tener exactamente el valor es muy complejo, es una problemática compleja. Yo creo que en la mayoría de los casos nosotros estamos por debajo de esos valores consigna. Es un valor mucho más común tener 350, no 440, o sea que puede haber habido algunos valores un poco superiores, los vamos a controlar y vamos a ver y vamos a tratar de afinar ese monitoreo. No es abrir una llave y que inmediatamente tengamos una respuesta, es un poco más difícil. Bueno, muy bien, y como decíamos en el arranque de esta edición de MBD Noticias, este asunto también se manejó a nivel del Parlamento, porque, por ejemplo, la Cámara de Representantes aprobó anoche de forma urgente el proyecto de resolución por el que solicita al Poder Ejecutivo la creación y difusión de una campaña de bien público por la emergencia hídrica.
Sí, justamente este proyecto fue aprobado sobre las 23 horas de anoche, que incluye informar además sobre los cuidados necesarios que debe adoptar la población en el marco de la emergencia. En la exposición de motivos se plantea que la gravedad del problema se evidencia en las alertas sobre el problema del incremento en sodio y cloro en agua, en casos como, por ejemplo, el de la preparación de fórmulas para lactantes y niños. Ante esto se pide aplicar el artículo 95 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de forma de realizar una campaña para informar, explicar y recomendar acciones que se deben tomar, además de cuidados que hay que tener sobre cada una de las poblaciones y sectores y alimentos que se usan habitualmente y que usan habitualmente agua de OCE. Bueno, eso pasaba en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, pero en el Senado la situación fue bastante distinta porque en este caso legisladores del Frente Amplio presentaron una minuta con medidas con la intención de que el Poder Ejecutivo implemente medidas, ahora sí, para atender justamente el impacto del aumento de la salinidad en el agua, que no fue acompañada por los senadores del oficialismo. Sí, entre las propuestas estaba exonerar de IVA e IMESI al agua embotellada por un tiempo determinado. Nosotros planteamos generar una ayuda, un voucher de 10 bidones, podrá ser el número que sea, a aquellas familias que reciben ayuda por parte del MIDES, también a los pasivos de menos de 2 jubilaciones mínimas, también que se eliminen transitoriamente los impuestos al agua embotellada, IVA e IMESI, para aquellas aguas que tienen fuente natural. También que haya una rebaja, que se evalúe una rebaja de las tarifas de OCE en la medida que está habiendo un perjuicio en el suministro, un cambio de calidad que obviamente no es positivo. Y finalmente que se haga una campaña de bien público, esta vez sí, campaña de bien público, no propaganda del gobierno, que ayude a entender la situación. Lamentablemente el oficialismo en el Senado no habilitó de que esto se tratara con carácter grave y urgente. Y su principal argumento es que la semana que viene probablemente vengan el ministro de Ambiente y la ministra de Salud Pública a hablar del tema, pero son dos cosas que van en paralelo, que una cosa no condiciona a la otra. No podemos decirle a la gente que hoy está teniendo esta situación que vamos a esperar una semana para que vengan los ministros, porque la gente no puede esperar con la excusa de que va a haber una interpelación dentro de 15 o 20 días, no sabemos cuándo, o la semana que viene, para que haya ayudas en este sentido. Y nos quedamos en la Cámara de Senadores porque ayer por 15 votos en 26 se aprobó el proyecto de ley de negociación colectiva del año 2009, que cambia ese proyecto. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que se aprobó fue una modificación y en ese sentido el senador Óscar Andrade dijo que es una mala noticia porque a partir de estas modificaciones se perjudica al eslabón más débil de la cadena, por decirlo de alguna manera, que justamente a su entender son los trabajadores. Se cambia un criterio que ha sido aceptado pacíficamente en Uruguay siempre que estuvieron vigentes los consejos de salario, que es que una vez que se llega a un acuerdo en el consejo de salario, por una categoría, por una guardería, por una cláusula de protección de género, por un beneficio, por una prima por antigüedad, ese beneficio no se evapora cuando termina el convenio colectivo, sino que se sostiene en el tiempo, salvo que las partes se hayan acordado que es un beneficio por única vez. Básicamente lo que se vota hoy es se deroga la parte del articulado de la ley de negociación colectiva que le daba la garantía al trabajador que si una vez había alcanzado un acuerdo para compensar el trabajo nocturno, este acuerdo no moría el día que moría la negociación colectiva. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Es que, bueno, que los trabajadores ahora inician una ronda de negociación colectiva teniendo que volver a que se les reconozca lo que alguna vez hayan conquistado. Esto nadie duda que te coloca en una condición de mucha vulnerabilidad. Acá estamos votando un cambio que es el que pide la patronal, por lo menos dos de las patronales más importantes del país, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, y sin el acuerdo del PIT-CNT. O sea, el argumento, el pretexto por el cual se vota esta ley en el Parlamento hoy es un reclamo de la OIT y lo hacemos por fuera de lo que la OIT reclama. Legisladores del Frente Amplio dieron curso ayer a una solicitud de pedido de acceso a información por el otorgamiento de 5 viviendas por adjudicación directa por parte de la exministra de Vivienda, Irene Moreira. Sí, en este marco, MB Noticias habló con el senador Charles Carrera, quien dijo que se realizó por estas dos vías porque el 60% de los pedidos de informes no son contestados por el Poder Ejecutivo.
Todo indica que el accionar de la ministra fue ilegal, porque si hubiera sido de otra manera, el presidente no la hubiera destituido, porque fue una renuncia, pero una renuncia provocada a partir de la solicitud del presidente de la República. Entonces lo que queremos hacer es acceder a la información, porque a partir de allí el Frente Amplio lo quiere analizar para ver cuáles son los pasos ulteriores, cuáles son las acciones. De las 5 adjudicaciones directas que realizó la exministra Irene Moreira entre el 2021 y el 2023, y luego que el presidente Lacalle Pou solicitara su renuncia tras el caso de una vivienda otorgada a una militante de Cabildo Abierto, trascendió hoy que una de las 5 beneficiarias con los planes habitacionales fue una ex empleada doméstica de la familia Manini Moreira, que trabajó para ellos durante los años 2013 y 2014 y que militó entre los años 2010 y 2013 para la agrupación nacional Herrerismo del Partido Nacional. Se ve que existía un accionar en el cual la ministra en lo que hacía era adjudicar en forma directa, violentando la normativa. En estos casos también hay que decirlo a la ciudadanía que las personas que se inscribieron para esos sorteos tienen todo el derecho de promover recursos administrativos a los efectos de solicitar la nulidad. Lo que le corresponde al ministro es hacer una auditoría, analizar la situación y a partir de allí tomar las decisiones acorde a derecho. Y en principio las decisiones acorde a derecho son aquellas viviendas que no fueron adjudicadas, lo que debe hacer es revocarse ese acto administrativo por ilegítimo y lo que debe hacer es, y esa vivienda tiene que ir al sorteo. Vamos a meternos ahora en temas vinculados a la educación porque FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, solicitó declarar la emergencia educativa a nivel país. La decisión se da en virtud del impacto de recorte presupuestal ejecutado por la ANEP y su efecto negativo en los aprendizajes. Una de las situaciones más complejas que los padres lo están viendo los estudiantes, es que hoy hay estudiantes sin docentes y docentes sin trabajo. Todos los días o entran más tarde o salen antes de hora, no porque los docentes falten porque se les antoje, no están designados. Y este problema que se arrastra desde una elección que fue organizada de muy mala manera, tardíamente, no se ha solucionado a más de 2 meses iniciados los cursos. Hemos planteado que hay demandas colocadas por los estudiantes muy importantes. Una de ellas es aquellas demandas que tienen que ver con la salud mental de nuestras jóvenes, niñas y adolescentes. No hay una política sistemática aplicada por la administración. Se nos habla desde el año pasado de la contratación de más de 60 psicólogos, pero no se ha concretado eso aún. Hay problemas alimenticios de nuestro estudiantado. Hoy me comentaban en la mañana temprano un centro educativo que pidió más de 380 becas a distintos organismos del Estado y solamente pudieron conseguir 47. Bueno, ahí tenemos un problema serio que tampoco está siendo abordado por parte de la administración. Por lo tanto, hay una realidad país que no está en el radar de la administración, que está preocupada pura y exclusivamente por atender a aquellos componentes que hacen a la transformación educativa que ellos promueven, dejando el resto del sistema educativo a la deriva. El presidente de FENAPES anunció que la coordinadora de sindicatos de la enseñanza analiza junto con las autoridades del PIT-CNT realizar un paro general que ya cuenta con el apoyo de la mesa representativa y que podría concretarse en la segunda quincena de julio. El fiscal Diego Pérez presentó acusación contra Gabriel Lombide y Nicolás Sendoya, presidente y vicepresidente de la URSEC en el último gobierno del Frente Amplio, así como en contra de otras personas indagadas en la causa. Sí, en el caso de Sendoya, por ejemplo, el fiscal pidió la condena por 3 delitos de abuso de funciones. Según informó El País y confirmó MBD Noticias con el propio fiscal Pérez, se presentó el pasado viernes la acusación ante el juez Fernando Islas contra el exdirector del Frente Amplio de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, Nicolás Sendoya, por 3 delitos de abuso de funciones. En marzo del año pasado, el fiscal logró la formalización de la investigación contra Sendoya por la destrucción de documentos del organismo por parte de un funcionario allegado a él, por la filtración de una denuncia penal elaborada por el penalista Jorge Barrera y por el respaldo en forma irregular que otorgó a radios de Palmitas, Soriano y Bemba FM de Salto. Junto a Sendoya fueron imputados el expresidente de la URSEC, Gabriel Lombide, el exsecretario del organismo, Oscar Mecol, y la secretaria de Sendoya, a los que también se presentó la acusación ante el juez Islas. En la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal Pérez presentó un documento de 32 páginas donde señalaba que Sendoya había incurrido en 3 delitos de abuso de funciones durante su gestión en la URSEC. El abogado de Sendoya, Diego Camaño, dijo ayer al País que antes de analizar la acusación presentada por la Fiscalía, el juez Islas debería citar a una audiencia para analizar
retirar el pedido de sobreseimiento de Sendoya. En su escrito, Camaño sostuvo que el ex jerarca de la URSEC es inocente de todos los cargos. Vamos a cambiar de tema porque el Partido Colorado va a presentar una denuncia penal contra José Pereira, que es el ex tesorero del Comité Ejecutivo Departamental de Maldonado. Esto porque se detectó un faltante de unos $11.000 en una cuenta bancaria de ese organismo. Sí, la resolución fue tomada por el Comité Nacional del partido y el faltante de dinero fue detectado a comienzos de este año cuando cambiaron las autoridades departamentales y asumió un nuevo representante de Ciudadanos. Bueno, a principios de año, cuando asumimos la Secretaría General del Partido Colorado en el departamento de Maldonado, una de las primeras medidas que adoptamos fue pedir un estado de cuenta acerca de las cuentas del Partido Colorado a nivel departamental, de los fondos. Y fue llamado en reiteradas oportunidades el tesorero actuante hasta ese momento, solicitándole un informe detallado acerca del estado de situación de las cuentas y de los movimientos que se habían realizado en las mismas. Y bueno, ante la falta de respuesta y su no comparecencia en el Comité Ejecutivo Departamental, realizamos de manera directa la consulta en su domicilio. Se nos dieron explicaciones no del todo satisfactorias, naturalmente, en el sentido de que esos dineros habían sido sustraídos de las cuentas del Partido Colorado a nivel departamental y estaban en cuentas particulares a nombre suyo, y habiéndole dado un plazo para el reintegro de los mismos sin que ello sucediera, bueno, desarrollamos todas las acciones que están a nuestro alcance a los efectos de, en primer lugar, denunciar la situación a todas vistas irregular. Pum para arriba. Bueno, muy bien, señoras y señores. Como todos los jueves vamos a tener columna cultural a esta hora y ya recibimos al amigo Eduardo Delgado, que hoy nos va a hablar del proyecto Bandoneón. Así es, compañeros. Proyecto Bandoneón funciona de 2021. Ajá. Lo lleva adelante la Fundación Cienarte con varios organismos estatales de diferentes dependencias, generalmente relacionadas al patrimonio. Y es financiado justamente con fondos de la UNESCO, uno de los organismos de Naciones Unidas que, bueno, entre sus tareas está la preservación del patrimonio inmaterial de la humanidad. El objetivo de Bandoneón, este proyecto El Sonido del Tango, es justamente intentar preservar el sonido del bandoneón, que para no pocos está en riesgo de extinción en el país. En este sentido hay que recordar que hace poquitos años atrás la propia Fundación Cienarte hizo un relevamiento por todo el país y registró apenas 30 bandoneones y bandoneonistas en todo el Uruguay. Un instrumento muy difícil, además de tocar por la complejidad que tiene. Suma como varios instrumentos en uno, ¿no? Así es. Hay que recordar que nació un poco como un sustituto, digamos, portable de lo que es, digamos, la función del piano y del teclado en las grandes iglesias alemanas, ¿no? Claro. Y bueno, ahí fue que nació la preocupación de esta fundación de quedarse sin ese sonido, que el país pierda ese sonido. Además de que muchos bandoneones han sido exportados justamente al exterior, a otros países, donde sí hay interés y hay un mayor poder económico para poder llevarlos. Los venden por importantes sumas de dinero, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Qué hermoso sonido tiene el bandoneón. Así es, ahí vemos parte de un concierto justamente que hubo el año pasado en homenaje a Raúl Jadorena, que después comentaremos, fue parte de este proyecto. Este proyecto se trazó como meta que las generaciones más jóvenes se acerquen a este instrumento justamente para no perder su sonido. Para ello comenzaron clases de interpretación de bandoneón en Maldonado, Montevideo, Tacuarembó y Río Negro. También clases de luterías de bandoneón en la UTU, una gira de intervención bandoneón en las clases por 20 centros de enseñanza, espectáculos en el Teatro Solís, en Fray Bentos, en Atlántida, esto entre otras actividades. Y este fin de semana, este sábado y domingo, tendrá lugar el Montevideo Bandoneón Fest. Será el cierre de las actividades públicas de este proyecto, que ya como decíamos lleva 2 años, y con shows en diferentes lugares de la ciudad. Habrá una entrega de premios a un concurso literario que organizó la Fundación Cienarte y el diploma a los 30 jóvenes que terminaron
estas clases de interpretación del bandoneón. ¿Qué le parece? El cierre va a ser en la explanada de la Universidad de la República al mediodía, el domingo, o sea, con todo ese público fluctuante de la Feria de Tristán Garro Baja. Sí. Tendrá concierto, tendrá también danza, tendrá baile, así que bueno, una linda cierre de este proyecto. Claro. Hablamos con Sofía Antonás, que es integrante de Fundación Sin Arte, que nos contó un poco de qué va este proyecto Bandoneón, los sonidos del tango. El proyecto Bandoneón lo empezamos en 2021. El objetivo general del proyecto es salvaguardar el tango a través del sonido del bandoneón, que es como su instrumento de insignia, como todos sabemos. Y para cumplir ese objetivo trabajamos junto con distintas instituciones. Este es un proyecto que desarrolla la Fundación Sin Arte en coordinación con la CIATIC, con la Comisión de Patrimonio y la Cominal. Y trabajamos en 3 áreas. La primera es el área de enseñanza, que allí desarrollamos la Escuela del Bandoneón, que es una escuela de interpretación del instrumento que funcionó en Maldonado, Montevideo, Río Negro y Tacuarembó. Y después durante 2022 también hicimos el primer curso de lutería de bandoneón, que lo hicimos con apoyo de la Embajada Alemana y en coordinación con la UTU. Funcionó ahí en la Escuela Figari durante un año un curso de lutería. Después tenemos otro eje que es el del inventario de bandoneón, que lo está llevando adelante la Comisión de Patrimonio. Al finalizar el proyecto vamos a tener un inventario que va a estar publicado, que va a tener de todo. Va a ir más allá de solamente saber cuántos bandoneones y bandoneonistas tenemos en Uruguay, que igual es un dato importantísimo y que hoy por hoy no está. Qué lindo. La Escuela de Bandoneón, hay que recordar además, como algo aparte decía Sofía, bueno, le decíamos, busca que los jóvenes se acerquen a este instrumento. Y para ello usa un método de enseñanza que es muy particular. Fue creado por Raúl Jauregna. Raúl Jauregna fue de los principales bandoneonistas del Uruguay. Falleció en 2021. Consecuencias del COVID, él vivía en Estados Unidos. El año pasado hubo un gran homenaje, que parte de las imágenes que teníamos son del concierto que se hizo en homenaje a Raúl Jauregna, que organizó Sin Arte y que fue transmitido además por TV Ciudad el año pasado. A esto sumaron lo que decíamos, el tema de la lutería. Eran contados con los dedos de la mano las personas que podían arreglar un bandoneón en el país. Yo conocí dos personas y muy grandes a nivel de edad. Entonces lo que hicieron fue... Dice, para una guitarra es más fácil encontrar un luthier. Muchísimo más fácil. Para un bandoneón es muy difícil. Y ni les digo a la gente que vive en el interior. No había. Tenían que mandarlo a Montevideo para repararlo, para arreglarlo, a veces para afinarlo y después retornarlo a su lugar de origen. Entonces, lo que hizo Fundación Sin Arte fue hacer un acuerdo con la UTU, trajeron un luthier desde Alemania, que además tiene una fábrica de bandoneones en Alemania, y la idea fue formar a los formadores, o sea, generar personas que pudieran a su vez después replicar su conocimiento en otros para reparar bandoneones. Y así fue que hubo un curso de varios meses con unas cuantas personas, algunos también instrumentistas, otros no, de diferentes zonas del país, que ahora pueden hacer esa función. Así que hablamos con Sofía Antonás un poco de cómo fue este trabajo de intentar acercar a las nuevas generaciones al bandoneón, no solo a nivel de tocar el instrumento, sino también de lograr repararlo o afinarlo, tareas tan necesarias justamente para la música. Hemos hecho de todo para cumplir este objetivo, que es salvaguardar el tango, que es parte de nuestro patrimonio, y sobre todo llevándolo adelante con una forma, tratando de que las nuevas generaciones se lo apropien, digamos. Entonces, en la Escuela del Bandoneón, la gran mayoría son muy jóvenes, incluso tenemos 5 que son niños directamente. El curso de lutería también lo cursaron personas jóvenes. Esto de ir a las instituciones educativas para que los niños y los adolescentes conozcan el instrumento también es parte de eso. Así que, como estamos diciendo ahora, la idea es que las nuevas generaciones tomen el fuelle y creemos que esa es la forma también de que este patrimonio siga desarrollándose en nuestro país. Me encantó lo de que tomen el fuelle, ¿no? Así, las nuevas generaciones toman en vez de tomar la posta,
tomar en el este fuelle. caso, o las cuerdas, en el caso de algún instrumento como la guitarra que nombraba Josema. Y justamente en esto de tomar el fuelle, a veces es difícil medir el impacto de las políticas culturales, ¿no? A veces ni siquiera se intentan medir, ¿no? Sí. Es todo un tema en las políticas públicas en general y en las políticas culturales en particular. O hay gente que rechaza las políticas culturales directamente, ¿no? También, por supuesto. Que hablan de no invertir en ellas. Así es. Y entonces lo que Fundación Silarte está muy conforme es que ellos tienen un resultado palpable de este proyecto. O sea, hay más personas tocando el bandoneón, más personas capacitadas para arreglarlos, para afinarlos. Entonces están como muy contentas con ese impacto real dentro de, bueno, una parte de la música uruguaya, como decíamos, es considerado patrimonio inmaterial de la humanidad y, por supuesto, que del país, y que se notaba que se estaba perdiendo. Sobre esto hablamos con Sofía Antonás, de cómo hace esa evaluación. Y bueno, y con esto me despido de esta columna de este jueves. Muchas gracias. A ustedes. Vamos a verlo. Yo ingresé en 2021 cuando empezó el proyecto y ya al principio, cuando abrimos las inscripciones para la escuela, hubo una gran sorpresa que superaba ampliamente las expectativas de interés en estudiar bandoneón. Así que, y ahora están egresando 30 y pico de gurises de la escuela, que es un número altísimo para la cantidad de bandoneonistas que hay en Uruguay. También nos tuvimos que enfrentar al desafío de la cantidad de bandoneones que hay en Uruguay y la posibilidad de que alguien adquiera un bandoneón es bastante complicado en términos económicos y también porque no hay muchos a la venta. Entonces, bueno, también desde el proyecto se hicieron gestiones para que haya más bandoneones y que los gurises puedan practicar y tener un bandoneón al alcance para aprender. Y del curso de lutería egresaron también unas 20 personas que, tienen la capacidad de arreglar un bandoneón, afinar un bandoneón, y eso es tremendamente bueno para el futuro de los bandoneones en Uruguay, porque la verdad que era un oficio que estaban llevando adelante muy poquitas personas en nuestro país. Qué lindo informe. Bueno, hay una frase que habla del tango, dice que el tango te espera. A usted no sé si le llegó. Sí, hay algunos tangos que me gustan. Ah, Sí, bien, sí, bien, sí, bien. sí. Recién escuchamos ahí a Piazzolla con Libertango, ese bandoneón también sonando por allí. Bueno, en minutos vamos a estar hablando de cuestiones vinculadas al territorio. Sí, porque vamos a estar recibiendo a Sebastián Moreno, director de Tierras y Hábitat, para hablar de la Intendencia de Montevideo, para hablar sobre la situación de los asentamientos, qué se está haciendo en la ciudad sobre este tema. Pausa. De la situación de los asentamientos en el área metropolitana, concretamente en Montevideo. Estamos recibiendo al director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, Sebastián Moreno. Un gusto tenerte aquí en los estudios de TV Ciudad. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Sebastián, ¿cómo, si tuviéramos que hacer un panorama general de cómo está la situación de los asentamientos, que ya hace años son más de 300 solo en Montevideo, son 600 alrededor del país, ¿no? ¿Cómo diríamos que estamos? ¿Se ha mantenido, ha crecido la cifra, no? Mira, en realidad el número de asentamientos en los últimos 15 años ha ido bajando, pero muy poco, no se ha movido tanto, pero el número de asentamientos ha ido bajando un poco, y en los últimos años sí ese descenso, digamos, se estancó. De todas maneras, la cantidad de asentamientos capaz que no es necesariamente un indicador del problema, porque lo que sí se está viendo es que en estos asentamientos hay más gente. Claro. Entonces, no necesariamente asentamientos nuevos, algunos sí hay, pero sí lo que está pasando es que hay más gente en esos asentamientos. Más densidad, digamos, se sigue sumando. Exacto. Entonces, hoy nosotros tenemos en Montevideo unos 348 asentamientos que representan 35.000 hogares viviendo en asentamientos. Es casi el 10% de la población de Montevideo. Uno de cada 10 montevideanos, montevideanas vive en asentamientos. Es un problema enorme, a veces no muy dimensionado, porque claro, la gran mayoría de los asentamientos están en la periferia, entonces a veces no es un tema tan visible para el resto de la población, pero sí es un problema muy grande, muy preocupante, y que últimamente, sobre todo en cantidad de población, lo veremos y lo confirmaremos con el censo,
pero claramente nosotros estamos viendo una densificación. Claro. En el año pasado, y bueno, que se empezó a trabajar, concretamente se está trabajando este año, el Ministerio de Vivienda anunció que iba a erradicar 120 asentamientos en todo el país. ¿Cuántos de esos son en Montevideo y si efectivamente se empezaron a erradicar? Si es posible, me parece ambicioso, ¿no? La erradicación. El problema de los asentamientos no es solamente construir la vivienda para que la gente que esté en el asentamiento esté en una vivienda. Hay problemas múltiples, eso no ataca las causas, ¿no? Porque una persona que vive en un asentamiento y que se le puede tener una vivienda, que igual es un derecho, no un favor, ¿no? Si sigue con problemas de trabajo y si sigue con problemas para poder mantener la vivienda, eso es un problema que continúa. Entonces hay un tema principal que es el tema de trabajo. La gente que está viviendo en asentamientos, que no elige, pero sí termina viviendo en un asentamiento, lo define, es porque no tiene otras opciones, porque no puede pagar un alquiler, porque no puede pagar una cuota, meterse en una cuota en un banco, porque no hay políticas activas de vivienda. En ese sentido, son las decisiones que uno haría, cualquiera haría en ese contexto. Nosotros lo que acordamos con el Gobierno Nacional, primero, cuando nosotros asumimos el Gobierno departamental, lo primero que hizo la Intendenta fue pedir una reunión a la Ministra de Vivienda en aquel momento, en donde le manifestamos nuestra gran preocupación por el tema de asentamientos en Montevideo, y que era una prioridad importantísima para nosotros. La primera respuesta que tuvimos del Ministerio de Vivienda fue que no había plata. Nosotros estuvimos, de hecho el primer decreto que recorta el presupuesto del Ministerio de Vivienda es previo a la pandemia, son 3 días antes del primer caso que apareció de la pandemia, porque después es toda la pandemia. Pero nosotros ahí pasamos 3 años de gobierno nacional sin política de vivienda de asentamientos, pero ninguna, cero. No es que se enlenteció o que cambió el enfoque, es que no hubo. Nosotros teníamos convenios firmados para realojar asentamientos y regularizar asentamientos ya firmados y prontos para arrancar, que el Ministerio de Vivienda en ese momento nos dijo, paren, no tengo la plata. Porque esto funciona, la Intendencia pone la tierra, la gestión de la obra, y el Ministerio de Vivienda, que es su competencia como Gobierno Nacional, pone la plata, digamos, para las viviendas, la construcción de las viviendas. Entonces, eso generalmente trabajan en convenios de esa forma. Esos convenios estaban firmados y que nos dijeron paren, de hecho, algunos estaban en obra. Algunos siguieron, ¿no? Y que se generó una deuda de parte del Ministerio de Vivienda con la Intendencia que está saldada. Ahora está saldada la deuda. En su momento la Intendencia tuvo que ir adelantando plata para no parar las obras. Claro. Esa deuda llegó a ser de $6 millones del Ministerio con la Intendencia. Esa deuda quedó saldada. 3 años después nos dijeron, bueno, pueden arrancar lo anterior. Y entonces, en estos momentos, ahora, están empezando las obras de los convenios firmados en 2019. ¿Y de cuántos asentamientos estamos hablando en Montevideo? Bueno, ese es Están involucrados en este proyecto, ¿no? El Avanzar. Ese es el otro tema. Estos que te estoy mencionando ahora ni siquiera son del Avanzar, son previos. Después nosotros el año pasado acordamos y en agosto firmamos un convenio con el Ministerio de Vivienda por el Plan Avanzar. En ese Plan Avanzar están incorporados 10 asentamientos de Montevideo, de 348. ¿Que involucran a cuántas familias? Estamos hablando de un 4% de la población que vive en asentamientos en Montevideo está dentro del Plan Avanzar. Es solamente el 4%. Eso que está acordado todavía no empezó. De hecho, hay 3 asentamientos para realojar que están en este mes, se abre está la licitación corriendo y se abre la licitación, después tiene que haber el contrato con la empresa, calculo que segundo semestre estarán arrancando las obras. O sea que no se termina en este periodo de gobierno. No. De hecho, hay otros asentamientos que son más grandes, más complicados de regularizar, como Aquiles Lanza Malvin Norte o Los Milagros, y ahí en Piedras Blancas, que requieren de proyectos más extensos. Haber tenido parada la política de vivienda 3 años cuesta esto, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, está bien trabajar por el tema de asentamiento, bienvenido todo lo que arranque, pero claramente es 3 años después. Claro. Y aparte la Intendencia sigue trabajando en qué otros asentamientos. Bueno, nosotros... ¿se está trabajando en cuántos más? Nosotros, una de las cosas que evaluamos es, bueno, esto, además del retraso que hubo, es como frenar las olas con las manos, ¿no? Estamos trabajando 6 asentamientos con el Gobierno Nacional y bueno, acordamos 10, y todos los demás asentamientos en lista de espera. Eso no es no es algo, digamos, que nos haya parecido bien. Entonces nosotros arrancamos a través del Plan ABC y por primera vez la Intendencia con fondos propios empieza con programas que tienen que ver con los asentamientos. Entonces nosotros estuvimos trabajando el primer año en unos 30 asentamientos, el segundo año unos 25 más, y estamos alrededor de 20-25 por año incorporando, en donde trabajamos mejoras de calle,
conexiones al saneamiento, alumbrado. Claro, no estamos hablando de realojo, sino regularización. No vivienda, porque sigue siendo la competencia del Gobierno Nacional, pero todo lo que tiene que ver con la mejora del barrio, porque no podemos esperar que estos programas algún día del Gobierno Nacional algún día florezcan. Nosotros incluso tenemos algunas líneas de trabajo que son de emergencia habitacional. Tenemos un convenio con el ZUNCA para mejorar algunas cuestiones puntuales. Hay un fondo de materiales y trabajamos en algunas cosas puntuales de mejoras, como la eléctrica se te está por prender fuego, una familia 8 durmiendo en la misma cama, cuestiones que son sin baño, cuestiones que son graves, que son competencia del Gobierno Nacional desde el punto de vista de la vivienda, pero que la Intendencia no puede mirar para otro lado y que efectivamente, por lo menos en algunas instancias, podemos estar apoyando, porque nos parece muy importante. Además, el trabajar en asentamiento no es solo obra. Nosotros estamos trabajando con el Plan ABC en muchísimos asentamientos de Montevideo, ¿no? Desde el apoyo a las ollas populares, desde las policlínicas móviles que van por todos los barrios, por todos los asentamientos y se meten en todos lados, desde el Uruguay Cocina, por ejemplo. Todos los programas que puede tener la Intendencia que sí trabajan con temas de asentamientos, con una mirada más integral y con una magnitud mucho más importante. Claro, ¿y cómo se compatibiliza con la cartera de tierras de la Intendencia, ¿no? Porque parte de esos realojos requieren tierra para, si se necesitan construcciones y vivienda. Es decir, ¿cuántos de estos 348, 350 asentamientos requerirían realojarse y cuántos se podrían solucionar, ¿no? Porque digo, la situación de la gente es mucho más compleja, con hacerle llegar servicios. Bueno, a ver, nosotros primero, la cartera de tierras, que es un instrumento fundamental que tiene la Intendencia, que a través de, que por ley el Ministerio de Vivienda también debería tenerlo, el Gobierno Nacional tiene que tener una cartera de tierras a nivel nacional, por ley. Esa cartera de tierras que hoy, la verdad, no está funcionando mucho a nivel nacional. Nosotros, por suerte, desde los años 90 tenemos la cartera de tierra en la Intendencia. La gran mayoría de esa tierra que tenemos en la cartera de tierra se va entregando a las federaciones de cooperativas para la construcción de cooperativas, que también es parte de prevenir estos temas de asentamientos. Y después también para el tema de asentamientos, pero también por el tema de generar ciudad, ¿no? De escuelas, de espacios públicos que se precisan también en las nuevas urbanizaciones, porque tiene que ver, no es solo construir vivienda. Y nosotros estamos estimando que hay alrededor de unos 15.000 hogares en Montevideo que están viviendo o en zonas inundables o contaminadas que deberían ser realojados. Y después en el tema de asentamientos, la regularización también depende después de la situación dominial, porque hay algunos que están ocupando terreno privado, otros terrenos públicos, y en ese casi es un caso a caso, te diría. Claro, ¿y cuánto me cuesta, como para tener una dimensión, realojar un asentamiento, trasladarlo a otro lado? Bueno, en realidad lo que nosotros estamos manejando ahora como costos de las viviendas son alrededor de unos $60.000 por vivienda cuando se construye nueva. También está la opción de comprar una vivienda usada, de comprar una vivienda en el mercado, digamos, en donde ahí estamos hablando de unos $55.000, a lo que hay que agregarle el valor de la tierra, de la infraestructura, de... Si 60.000 pelados, digamos, sí, la construcción. La vivienda en el aire, digamos, ¿no? A eso hay que agregarle la tierra y hay que agregarle los servicios, ¿no? Hay que llevar el saneamiento, la luz, etc. Los costos de no hacer las viviendas también son enormes. Lo que pasa es que hay que tener una mirada más amplia de qué son los costos, ¿no? Porque la gente, si por ejemplo está en un asentamiento y no puede salir a la escuela los días que llueve, eso son pérdidas también que hay que contar. Los temas de salud, que se generan problemas de salud, eso también son pérdidas que hay que contar. Entonces, los costos de mantener los asentamientos son mucho más altos que los costos. Después está el tema financiero de tener el dinero efectivamente para hacerlo, pero bueno, básicamente esos son los montos que nosotros manejamos para la construcción de vivienda. Esos $60.000, digamos, serían los que tendría que poner el Ministerio de Vivienda por cada vivienda. Exacto. Y la Intendencia, el costo de esa cartera de tierras, ¿cómo sería? Sí, ¿O cómo se calcula? Bueno, eso depende. En general, el costo del terreno es aproximadamente un 10, un 15% del costo general del proyecto. Hay que agregarle saneamiento, pero también depende de qué terreno. Nosotros estamos apuntando mucho a terrenos que ya tienen los servicios, ¿no? De hecho, una de las vías que tenemos ahora de ingreso de tierra a la cartera de tierras es, encontramos muchos padrones en Montevideo con unas deudas altísimas de contribución y de tributos municipales muy altas, abandonadas, digamos, en cuanto a el valor de la deuda es 5 veces más que el valor del terreno, a ese nivel, digamos, de deuda. Ahí fuimos a aquellos que además estaban vacíos y eso los estamos expropiando con compensación de deuda, es decir, que a la Intendencia no le cuesta dinero adquirir esa tierra y esa tierra después la ponemos para los programas habitacionales. Esa es una línea que estamos ahora explorando.
Bueno, seguiremos hablando en un próximo encuentro. Sebastián Moreno, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y a las órdenes. Bueno, muy bien, nosotros vamos a salir ahora de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil que está a cargo de Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Josema. Un gusto compartir la información aquí en MB Noticias, primera edición. Les cuento que estamos en la zona de Manga, Piedras Blancas. Estamos bien en el límite, en esta zona de Montevideo. Vamos a seguir hablando de temas vinculados de alguna manera a la entrevista que hacía recién Pilar, temas de salud, de costos, de calidad de vida. En definitiva, ustedes saben, el tema del aumento de la salinidad en el agua que consumimos ha marcado distintas noticias enfocadas a distintos sectores de la población. Ayer el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social dieron alguna serie de medidas y vamos a ir a un sector de esa población concretamente que quizás es de las más afectadas, porque estamos hablando de gente que no puede consumir directamente sal en su dieta diaria. Entonces les cuento que estamos aquí con Loren Dos Santos. Ella es integrante de la Asociación de Hipertensos Pulmonares del Uruguay, que están con una serie de iniciativas propias, pero también les corresponden algunas de las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud Pública ayer. Loren, muchas gracias por estos minutos. Contanos un poco la situación de la asociación y de sus integrantes. Buenos días, bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por venir. Sí, es verdad, como tú contabas, nuestros pacientes no pueden recibir sal en su dieta diaria, entonces por lo tanto están obligados a comprar el agua, tanto para el consumo natural, sino que para cocinar también, porque ellos además toman medicación y no pueden suspender el consumo de los 2 litros diarios, porque si no tiende a empeorar su situación, ¿verdad? Entonces tenemos que suplir de alguna manera lo que está pasando, y aquellos que no puedan comprar, que no puedan acceder al recurso, vamos a tener que ayudarlos con la asociación, ¿verdad? Loren, me decías que dentro de la asociación hay personas que les corresponde las botellas de aguas que dará el Fondo Nacional de Recursos y también algunas que reciben medicación. ¿Cuántas personas son y qué pasa con las demás? Bien, son aproximadamente 3 las que están con la medicación que nos da el Fondo Nacional de Recursos, entonces ellos sí les corresponde seguro. Las demás, bueno, es una cuestión de averiguar porque no sé bien a qué abarca cada uno de ellos, pero vamos a tener que hacer una pesquisa con los médicos también a ver qué nos recomiendan. Hemos estado hablando con ellos y bueno, la noticia es que sí, tienen que tomar agua embotellada porque no pueden consumir esta agua. Pero bueno, estamos viendo también, para nosotros es nuevo esto y en ADIPU, bueno, estamos viendo la manera de poder ayudarlos en esta semana. Exactamente, quizás entren también quienes estén en lista de trasplantados, puede ser que abarque, en las próximas horas se conocerá eso, pero la asociación va a implementar su propio programa para distribuir agua. Contanos de eso, Loren. Sí, la asociación, bueno, se maneja con recursos propios de donaciones o números de rifa que vendemos. Y bueno, en este momento lo que usamos es un programa de un supermercado de nombre de la ciudad. Ya compramos ahí, pagamos con la tarjeta de la asociación y luego ese envío se le llega a cada uno de los pacientes, porque también tenemos una situación de movilidad, no podemos andar cargando bidones de agua por la ciudad, entonces bueno, vamos a encargar y que ellos se encarguen de llevar. Ya lo hemos implementado con ayuda para alimentos, pero bueno, esta vez es el agua que es vital para nuestros pacientes como para cada uno de nosotros, ¿verdad? La idea es comprar y que le llegue al domicilio una vez al mes en principio, o sea, que sea ya esta semana, y luego si da para todo el mes y esta situación continúa, bien, y si no, vamos a tener que implementar nuevamente, ¿verdad? Loren, ¿estamos hablando de pacientes en todo el país? Bueno, en principio creo que este asunto del agua era en Montevideo y alrededores, pero sí, nosotros tenemos pacientes en todo el país, que de seguir esta situación vamos a tener que llegar a todo el país con la medida. Estamos, bueno, estudiando la situación y viendo para qué es urgente ahora, para quiénes son urgentes ahora, que son los que están en Montevideo, me parece. Cerramos desde aquí, Josema. Solo en el cierre recordar que el año pasado en MD Noticias estuvimos cubriendo situaciones de pacientes con hipertensión pulmonar que pedían acceso a la medicación en el Fondo Nacional de Recursos. 2 de esas personas que incluso hablaron con MD Noticias fallecieron, y las que reciben medicación sí son estas 3 que decía Loren, que van a estar atendidas por el Ministerio de Salud Pública. Hoy va a haber un fallo de la justicia también sobre otra persona con hipertensión pulmonar que ha pedido acceso a la medicación al Fondo Nacional de Recursos, así que también con esa noticia nos encontramos en MBD Central.
Bueno, muy bien, vamos a abrir el capítulo internacional y nos vamos hasta la República Argentina porque el presidente Alberto Fernández anunció que sumará al juicio político que impulsa contra los jueces de la Suprema Corte de Justicia el fallo por el que el máximo tribunal suspendió las elecciones a gobernador del próximo domingo en 2 provincias gobernadas por peronistas. En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso a través de una medida cautelar suspender las elecciones provinciales que el próximo domingo debían desarrollarse en Tucumán y en San Juan. Esa decisión fue tomada después de tener durante largo tiempo la cuestión en estudio, arrogándose una competencia de dudosa legitimidad. Y cuando los órganos judiciales pertinentes de cada una de esas provincias ya habían avalado la legitimidad de los comicios. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. El presidente argentino señaló en un mensaje televisado que la democracia ha quedado rehén de un grupo de jueces y anunció que enviará los antecedentes de estas decisiones para que se sumen a las causas de juicio político que el Ejecutivo impulsa en la Cámara de Diputados. El Supremo suspendió este martes las elecciones en Tucumán y San Juan tras aceptar recursos de inconstitucionalidad presentados por la oposición contra las candidaturas de los actuales gobernadores por presuntamente no respetar la alternancia en el poder. El mandatario volvió a vincular al expresidente Mauricio Macri a la decisión del Supremo, afirmando que los jueces designados por decreto por Macri siguen respondiendo a sus órdenes e indicó que no pueden manipular los tiempos electorales y avasallar a las provincias, preservando los intereses de sus amigos políticos o empresarios, y advirtió que acompañará las decisiones que tomen los gobiernos provinciales. Señoras y señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya, porque en minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa 13:30 con Rosina Mayarín. Nosotros nos encontramos a las 8 de la mañana con las primeras noticias de TV Ciudad. Los estamos esperando. Pasen bien.